Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 191. Hel y Juno exploraron las ruinas subterráneas con sus linternas. El calor intenso que había generado el cañón, amplificado por el espacio reducido, había fundido la mayoría de los objetos hasta convertirlos en escoria. La explosión final había sepultado cualquier rastro que pudiera quedar. Soportando el calor residual, Hel descendió por el hueco del ascensor, con la esperanza de encontrar pistas en los niveles superiores, que estaban menos dañados. Como era de esperar, los pisos menos importantes no contenían nada de valor. Estos tipos son implacables, suspiró Hel, sacudiéndose las manos. Tuvimos suerte de tener ayuno. Habríamos sido aniquiladas. Las grietas rojas que aún brillaban en las paredes y el suelo irradiaban un calor intenso. Una trampa tan astuta. Recordó la instalación de la isla de coral, donde se habían utilizado medidas drásticas similares para borrar pruebas. Inicialmente había sospechado de antientropía en ambos casos, pero la atención intensa del cuartel general sugería algo más. Si fuera antientropía, ¿no los confrontarían directamente? ¿Quién ayudó a Ana a escapar de ese lugar? Sospechaba que Ana estaba ocultando algo, pero una sola mirada a sus ojos claros y decididos era suficiente. Ana seguía siendo la prometedora valquiria que conocía. Lo que antes era una sospecha, ahora era casi una certeza. Esa novata no podría haber escapado sola de un lugar tan peligroso. Hel se rió. Ana era demasiado transparente, una niña de corazón. ¿Es esto una pista? Quizás debería agradecer al misterioso ayudante de Ana. Juno, volvamos. Es demasiado peligroso aquí, Hel señaló hacia arriba. No queda nada. Buscaremos pistas en la superficie. Pero, Juno dejó de excavar en un montón de escombros fusionados. Hay una pista aquí. Recordaba un pasadizo. La bestia onca y con forma de gato había escapado por ahí. Vamos, Juno. Hel entendió, pero la desautorizó. La estructura es inestable. Seguir excavando podría provocar un colapso. Incluso la superficie podría ceder. Además, aunque ese pasadizo sobreviviera a la explosión, probablemente ahora sea una trampa. Juno quiso discutir, pero un sutil empujón mental de Otto la hizo ceder. Regresaron a la superficie. Esa líder de escuadrón es bastante competente. Amber debería considerar transferirla al cuartel general. Otto estaba impresionado con Hel. Aunque su estado actual era irrelevante para él, no le importaría ofrecerle algún apoyo menor. Era un gesto trivial, fácil de olvidar, al igual que podría sacrificarla fácilmente sin pensarlo dos veces. A pesar del contratiempo y la huida de World Serpent, Otto mantuvo la calma. Después de ser obligado a retroceder por la explosión, había desahogado su frustración aniquilando a cientos de bestias Onkai, luego contactó de inmediato a Amber, exigiendo un apoyo de inteligencia completo para el equipo Loto de Nieve, lo que llevó al contacto de Albiter con Hel. Amber había intentado informar de otros asuntos, pero Otto la había interrumpido. A menos que se trate de la segunda llave divina, todo lo demás puede esperar hasta que regrese. La llave divina desaparecida se había convertido en una obsesión, una pieza crucial de su plan, junto con la Erscher del vacío. Incluso había concedido graciosamente a K-423 que se quedara con Teresa, disfrutando de una vida pacífica. ¿Cómo pueden formarse lazos fuertes sin dificultades compartidas? Había planeado enviarlas a misiones peligrosas, forjando su conexión a través de pruebas. Todo estaba listo, pero la llave divina desaparecida lo había obligado a posponerlo. La paciencia de Otto se estaba agotando. Quería eliminar a World Serpent y extraer de ellos la ubicación de la segunda llave divina. Todo lo demás era secundario. Amber, al carecer de noticias de la llave divina, había retenido a regañadientes la información sobre la desaparición de los líderes de antientropía. Ella nunca cuestionaba sus decisiones. Incluso si lo consideraba importante, si Otto lo consideraba sin importancia, no lo era. Así, Otto perdió la oportunidad de exponer a Ekun. Si se reporta directamente a esos dos, ¿por qué no sabe de su desaparición? Esta información externa era algo que Lin Wei no podría haber anticipado. Otto podría haber destrozado su fachada cuidadosamente construida. Pero la arrogancia de Otto le había costado caro a lo largo de los siglos. Esta omisión era solo otro ejemplo. Capitana, tenemos un hallazgo. El comunicador de Hel sonó mientras llegaban a la superficie. Reporta todos los hallazgos al cuartel general. Albit los analizará. Hel priorizó la eficiencia. Ya está hecho, capitana. Respondió la valquiria, luego dudó. Pero debería ver esto. Hel, desconcertada, se dirigió a la ubicación de la valquiria con Juno.
Era un garaje oculto que contenía un cadáver mutilado. La sangre seca y la ropa cara sugerían riqueza. Capitana, ya está aquí. La valquiria la saludó, asintiendo a Juno. Ahora se sentían menos intimidadas por ella. ¿Es esto lo que querías que viera? Hel señaló el cuerpo. Sí, pero hay más. La valquiria señaló a otro lado. Albit revisó los planos de la universidad del último siglo. Este garaje no debería existir. Tampoco los niveles inferiores del laboratorio. ¿Quieres decir? Y hay malas noticias, la valquiria señaló de nuevo. Hay un túnel lo suficientemente grande para un vehículo. Las mediciones láser sugieren que tiene al menos 10 kilómetros de largo, y no está en ningún plano. Así que escaparon, Hel entendió. Malas noticias, de hecho. ¿Alguien ha salido de la universidad recientemente? Esto debería ser manejado por una valquiria diferente. Pensó, irritada. Muchos, cientos quizás. Es una universidad grande, casi 50.000 estudiantes, con un tráfico constante. La valquiria suspiró. Pero hemos identificado a algunas personas clave. El director del laboratorio y un erudito extranjero contratado recientemente, el Dr. Cleo. Reciente y extranjero despertaron el interés de Otto, pero erudito lo hizo sospechar. Demasiado de alto perfil para una identidad falsa. ¿Es el cuerpo, uno de ellos? Hel se preguntó si habían luchado por la ruta de escape. Pero el coche tenía varios asientos. ¿Hubo más fugitivos? No, capitana. Tanto el Dr. Cleo como el director son mujeres. Así que había varios. Eso no es bueno. Hel todavía creía que el cadáver estaba relacionado con la organización. Toma una muestra de ADN y envíala al cuartel general. ¿Sí? La valquiria comenzó su sombría tarea. Juno examinó el cuerpo. No es Ekun, según la constitución. Otto finalmente se relajó. Ekun se habría infiltrado él mismo en la universidad. Ser asesinado era una posibilidad real. No puede morir todavía. La información de Ekun era demasiado valiosa. World Serpent sufrió una pérdida importante. Ekun podría estar en peligro. Otto reflexionó. Es hora de darle sus órdenes a Bianca. Rápidamente envió un mensaje a Durandal. Vigila a Ekun discretamente. Si alguien lo ataca, no interfieras. Síguelos de regreso a su escondite y elimínalos a todos. Ekun era ahora un sebo, un peón prescindible. Desplegar a Durandal era oportuno. El comunicador de Hel sonó. Hel, hemos sacado todas las imágenes de las cámaras de tráfico en un radio de 50 kilómetros durante las últimas 24 horas. Los encontraremos. Buen trabajo, Albit. Hel se quedó perpleja. Un poco excesivo, ¿no? ¿Quién le enseñó eso? No hay problema. Es lo que hace la herramienta definitiva. Albit sonrió, luego exclamó de repente. ¿Qué hace ella ahí? Juno no debería estar fuera del cuartel general. ¿Se escapó? Albit rompió a sudar frío. ¿Están Hel y los demás en peligro? Un temblor sacudió de repente el suelo. Albit se calmó al instante, aliviada por la familiar interferencia. Oh, todavía está en el cuartel general. Suspiró aliviada. Estuvo cerca. ¿Quién? Hel miró a Juno, confundida. ¿No aprobó el cuartel general su presencia? Ajaja. Nada. Vi mal. Eje. Albit se rió con torpeza, mortificada. Se obligó a recuperar la compostura. Volvamos al trabajo. Capítulo 192. En algún lugar de Manila, siguiendo un plan de evacuación implementado apresuradamente, Jackal cambió de vehículos y rutas varias veces, dando vueltas a Manila repetidamente antes de llegar finalmente a otro refugio de World Serpent. World Serpent, una organización que precedía al descubrimiento del fuego por parte de la humanidad, había existido a lo largo de la civilización, una sombra proyectada por la luz del progreso humano, omnipresente e ineludible. Este legado alimentaba la arrogancia de Jackal. Clic, clic, clic. Jackal entró con confianza en la nueva base, sus botas blancas de tacón alto resonando contra el suelo. A pesar de su actitud altiva, el polvo en su ropa y la máscara de Anubis que ocultaba su rostro delataban su reciente calvario. Maestra, ha vuelto. La máquina humanoide que la esperaba, impasible ante tales trivialidades, informó simplemente. Misión cumplida. Luego, como una verdadera máquina, se quedó inmóvil, esperando más instrucciones. Miau. Stan, el gato, se frotó contra la pierna de Jackal, feliz de verla a salvo. Fuera, bestia inútil. Jackal lo apartó de una patada, desahogando su frustración reprimida. Miau. Stan gimió, confundido y herido, retirándose a una distancia segura. La máquina humanoide permaneció impasible.
Humanoide E311, excelente trabajo. Patear a Stan había mejorado el estado de ánimo de Jackal. Elogió a la eficiente máquina, luego notó una pieza de armadura que faltaba en su brazo, revelando una herida vendada. La visión reavivó su ira. Incapaz de encontrar una salida adecuada, miró fijamente a la única cosa viva cercana. Criatura inútil, fuera. Se dirigió hacia Stan, pateándolo por la puerta. ¿Abandonado de nuevo? Stan se levantó, arañando la puerta como un callejero, sus garras rasgando la madera. Aunque era capaz de abrir la puerta de un tirón, no se atrevió, temiendo más castigo. Maulló lastimosamente. Maestra, soy útil. No me dejes. Cállate, eres molesto. Jackal abrió la puerta de un tirón, mirando a su creación. Tenía la intención de patearlo de nuevo, pero la visión del pequeño gato, con la pata extendida con vacilación, la divirtió. Eres mi arma definitiva, capaz de derrotar a valquirias de rango S, y sin embargo actúas de forma tan patética. Le había concedido a este callejero un poder inmenso, garras que podían desgarrar cualquier cosa. Sin embargo, esas garras permanecen a mis pies, obedeciendo todas mis órdenes. Una sensación de logro la invadió, eclipsando la humillación infligida por Schixal y Linway. Pero pedir perdón estaba por debajo de ella. Se giró para buscarle comida a Stan, luego recordó que esta no era su antigua base. Molesta, se agachó y le dio unas palmaditas en la cabeza a Stan con rigidez. Quédate fuera. Estoy ocupada. Te llamaré si te necesito. Volvió a entrar, dejando a Stan fuera. Dejarlo entrar de inmediato haría que su arrebato pareciera un aire insignificante. No podía perder la compostura, aunque nadie la estuviera mirando. Miau. Stan ladeó la cabeza, confundido. Pero al menos no lo habían abandonado. Contento con esta pequeña misericordia, no forzó su suerte. ¿Qué debería hacer? ¿Quedarme aquí la enfadará de nuevo? Maestra, Stan no hizo nada malo. No debería tratarlo así. Dentro, la máquina humanoide habló en defensa de Stan. Durante la huida, Stan la había transportado, protegiéndola de la explosión y de los escombros que caían. Ambos simplemente habían seguido las órdenes de Jackal. HMPH, no te metas en mis asuntos, se burló Jackal. ¿Cómo están los archivos de datos? Las bases y refugios eran prescindibles, pero la investigación de World Serpent era un activo valioso. La máquina humanoide señaló su cabeza. Bien. Dámelos. Jackal se quitó la máscara, dudó, luego se cubrió la parte inferior de la cara de nuevo, revelando solo sus penetrantes ojos dorados. Se agachó y emitió la orden. Verificar identidad. Recuperar datos. La máquina se estremeció, sus sensores ópticos brillaron débilmente mientras escaneaba sus ojos. Identidad confirmada, autorización concedida, ejecutando comando, recuperando datos. Bien. Jackal conectó un cable del ordenador al puerto neural de la máquina, descargando los datos. Comprobó meticulosamente si había virus antes de subirlos a los servidores de World Serpent. Los rencores personales eran secundarios a los intereses de la organización. ¿Qué es esto? Encontró un archivo separado en la memoria de la máquina. Registros de combate de la intrusión de valquirias. Explicó la máquina mientras se subía. Contiene datos sobre su objetivo secundario, previamente no documentado. Lo clasifiqué como datos experimentales. Excelente trabajo, E311. Jackal estaba genuinamente complacida. Irónicamente, le había faltado datos concretos sobre Juno, confiando únicamente en su comprensión de la tecnología de los guerreros Mantis, un campo que había avanzado significativamente para World Serpent. Capturar a Juno, una guerrera Mantis natural, sería un gran avance. Estos datos de combate eran una mina de oro. Revisó el metraje con entusiasmo. Entrar así, qué grosero. Jackal comentó sobre la chica de pelo gris, luego se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Es esto, un colapso forzado? No, algo es diferente. Pausó el video, estudiándolo cuidadosamente. Interesante, es como injertar una vida en un ser humano. Qué grotesco. Los registros de World Serpent de colapsos forzados siempre implicaban transformaciones de humano a bestia Onkai, ya sea parciales o completas. Juno seguía siendo humana en apariencia, pero su estilo de combate dependía por completo de las vidas que brotaban de su cuerpo. ¿Fusión? Esto se parece más a parasitismo. Jackal reflexionó con entusiasmo. O tal vez, simbiosis. A diferencia de los guerreros mantis tradicionales que usaban genes Onkai, Juno se fusionó con una bestia Onkai entera. Excelente. Esto es perfecto.
Las posibilidades de este nuevo sujeto de investigación la emocionaron. ¿Y si también pudiera tener en mis manos a Lin Wei? El pensamiento de él hizo que su estómago se revolviera. Se imaginó diseccionándolo, estudiando la estructura de su boca exasperante. ¿Por qué no? No me iré con las manos vacías. Los ojos de Jacal brillaron con la desesperación de un jugador. Lin Wei, y ese ayuno, los conseguiré a los dos. Maestra, permanecer en esta ciudad aumenta nuestro riesgo. Cállate, lo sé. Jacal se burló con confianza. Que vengan. Una vez que entren en mi trampa, están acabados. Apretó los puños, imaginando su triunfo. Stan, temiendo la ira de Jacal, dejó la base y deambuló sin rumbo. Miau. No tenía destino, ni propósito, simplemente seguía sus instintos. Otros gatos callejeros huyeron a su paso. Sabía que no podía volver. Hola, pequeño. Nos volvemos a encontrar. Una voz familiar lo sobresaltó. Levantó la vista y vio a la familiar chica rubia de ojos azules agachada cerca, pinchándolo suavemente con un palo. ¿Qué pasa? Pareces deprimido. ¿Alguien te está molestando de nuevo? Stan miró a Durandal, perplejo. ¿Qué hace ella aquí? Miró a su alrededor, dándose cuenta de que había regresado a la plaza. ¿Cómo llegué aquí? ¿Viniste a buscarme? Durandal lo recogió, examinando su cabeza y patas, hasta que Stan le dio una patada en la mano cuando intentó separar sus patas traseras. Oh, es suficiente. Bien, no hay heridas. Durandal se rió entre dientes, dejándolo en el suelo. Le acarició el pelaje, admirando la marca en su frente que se parecía a un estigmata. Llegas justo a tiempo, pequeño. No estaré aquí por mucho más tiempo. Miau. Stan la miró, confundido. ¡Qué gatito tan inteligente! Durandal lo acurrucó. Tengo una nueva misión. Ya no tendré tiempo para visitarte. Miau. Las orejas de Stan se cayeron. Sintió una punzada de arrepentimiento, aunque no entendía por qué. Capítulo 193. Tengo una nueva misión. No tendré mucho tiempo libre para visitarte más. Durandal sonrió, sintiendo una punzada de arrepentimiento. Pareces deprimido. No te han intimidado, así que tienes hambre. Sacó un trozo de cecina, luego dudó. Recordando la meticulosa preparación de Rita de trozos pequeños, torpemente rompió la cecina en trozos desiguales. Aquí tienes un aperitivo. Un regalo de despedida. Esta sonrisa despreocupada y brillante era una que ni siquiera Rita había visto. Durandal, que nunca fue una persona sentimental, fue resuelta en sus despedidas, pero eso no le impidió disfrutar de un último momento de juego con este extraño gato. Había encontrado la asesina durante sus viajes, le había gustado y compró más para compartir con su nuevo amigo. Miau. Stan olfateó la asesina, miró a la chica sonriente y luego apartó la cabeza, acostándose. Ya no soy un callejero, humana tonta. ¿Crees que puedes sobornarme con golosinas? Pensó con desdén. No necesito tus limosnas. Pero su cola se agitó hacia ella. Miau. Un suave maullido escapó de su garganta. Se dio cuenta de que sus acciones se parecían a estar enfurruñado o incluso a ser afectuoso. Nunca se atrevería a actuar así con su verdadera maestra, Jacal. Sabía su lugar como arma, una herramienta. Solo con esta chica podía ser un gato normal. Este contraste absurdo lo entristeció. ¿No te gusta? Durandal, desconcertada por su falta de entusiasmo, se metió un trozo en la boca. Está bueno. Mientras reflexionaba, Stan se puso de pie, se acurrucó en su mano y comenzó a comer. Había decidido aprovechar al máximo sus últimos momentos. Estar enfurruñado solo le traería arrepentimientos. ¿Un gato siquiera piensa en él después? Se sentía cada vez menos como un gato. Es bueno que se vaya. No verá mi verdadera forma y no se asustará. Se consoló, dándose cuenta de lo mucho que extrañaría a esta chica aparentemente despistada que le había salvado la vida. Ni siquiera sé su nombre. Miau. Miró a Durandal, tratando de preguntar. ¿Ya terminaste? Durandal malinterpretó su mirada. ¿Quieres más? Espera aquí, te compraré algo. Se levantó y salió corriendo. Miau. Humana estúpida, no entiendes el lenguaje de los gatos. Stan refunfunó. ¿Quién dijo que estaba bueno? Está seco y salado. Solo una tonta como tú se comería esto. Cualquier otro recibiría un zarpazo. Sin embargo, esperó pacientemente. Durandal regresó a la tienda, mostrando el último trozo de cecina al dueño. Más de esto, por favor. El dueño lo miró. ¿Cuánto? Durandal puso un fajo de dinero en el mostrador. Todo.
El dueño, sobresaltado, intentó disuadirla de esta compra impulsiva, luego le dio una bolsa generosamente llena. Ya volví. Durandal regresó, ofreciéndole a Stan otro trozo, que se comió rápidamente. Sonriendo, vertió la mitad de la bolsa en un trozo de papel, empujándolo hacia Stan. ¿Cree que soy un pozo sin fondo? Stan miró la montaña de cecina, que era casi la mitad de su tamaño. ¿No es un poco mucho? Tómate tu tiempo, hay más. Durandal agitó la bolsa medio vacía. Había calculado basándose en su propio apetito, dividiéndolo a la mitad para el tamaño de Stan, luego a la mitad de nuevo, y una vez más, temiendo sobrealimentarlo. Había regresado con casi 10 libras de cecina. ¿Así es como se alimenta a un gato? Stan la miró, casi tentado de darle una lección. Durandal ató la cecina restante alrededor del cuello de Stan, asegurándose de que estuviera segura pero no lo estrangulara. Listo. Comprobó el nudo, luego le acarició el pelaje a Stan. Un regalo de despedida. Llévalo a casa y deja que tu dueño te alimente. Suspiró. Es una pena. Esperaba conocer a tu dueño. Sabía que su misión requería un regreso inmediato al cuartel general, seguido de más misiones. No tendría tiempo para visitar Manila o a este gato sin nombre de nuevo. Esto era verdaderamente un adiós. Miau. Stan le dio un salpazo a la mano, reacio a verla irse. Está bien, pequeño, come y vete a casa. No te preocupes si no puedes terminarlo todo. Durandal le dio una última palmadita. No te metas en problemas de nuevo. No estaré ahí para salvarte la próxima vez. Sonrió, saludó con la mano y se alejó sin mirar atrás. Miau. Realmente se ha ido. Stan la vio irse, con el corazón encogido. Tocó la bolsa alrededor de su cuello, la sensación le recordó su toque. Estoy feliz y triste al mismo tiempo. Al menos ella no se asustaría por mi verdadera forma. Cuando obtuvo su poder monstruoso por primera vez, se había sentido orgulloso. En el mundo de los callejeros, la fuerza y la astucia eran esenciales para la supervivencia. Estaba agradecido a Jackal por haberle dado esta nueva vida. Pero ahora, odiaba su forma monstruosa. A los humanos les gustan los gatos de verdad, no las bestias gigantes. Es mejor así. Miró la asesina, ahora la cosa más preciada del mundo. Había olvidado su desdén anterior. Un perro callejero grande se acercó, atraído por el olor, pero una sola mirada de Stan lo hizo aullar y huir. Miau. Stan dudó, luego comenzó a comer. Esta era la única forma de mantener el regalo consigo. Estaba agradecido por su estómago mejorado. La asesina sabía igual de mal, pero se comió cada trozo, incluso se tragó el papel en el que estaba. ¿Todo hecho? Una voz masculina familiar lo sobresaltó. Miau. Antes de que pudiera reaccionar, unas cadenas negras brotaron, atándolo fuertemente. Emboscado. Instintivamente intentó transformarse, pero dudó. ¿Y si la chica todavía está cerca? ¿Se asustará? ¿No te transformas? Lin Wei levantó una ceja, sorprendido. Había usado las cadenas de Juda para restringir el estado transformado de Stan. ¿Por qué no se transforma? Continuó con su plan de todos modos. Sakura, inmovilízalo. Su plan original era que Sakura inhabilitara al Stan transformado. Aunque Stan no se había transformado, no vio ninguna razón para cambiar el plan. Sakura apareció, desenvainando su katana, su reluciente hoja apuntando al gato aterrorizado. Miau. La reaparición de la mujer aterradora hizo que el pelaje de Stan se erizara. Instintivamente protegió la bolsa alrededor de su cuello, protegiendo su precioso tesoro. Sakura intercambió una mirada perpleja con Lin Wei. Esto no es lo que se supone que debe pasar. Lin Wei se sintió incómodo, como un matón molestando a un gatito. Pero el resultado fue mejor de lo esperado, así que desestimó las cadenas. Plumas negras llovieron. Miau. Stan se estremeció, luego se encontró lamiéndose las patas, como si nada hubiera pasado. Saltó, desatado. ¿Qué acaba de pasar? Comprobó la bolsa alrededor de su cuello, aliviado de que estuviera intacta. Miró a su alrededor. Solo unas pocas personas paseaban cerca, ninguna prestaba atención. ¿Fue una pesadilla? El miedo se sintió demasiado real. Este lugar da miedo. Tengo que volver. Corrió hacia la base. Una figura emergió de detrás de un árbol, haciendo girar una pluma negra, observando cómo Stan desaparecía. Después de un momento, la siguió. Stan se apresuró a volver a la base, protegiendo cuidadosamente la bolsa de cecina. ¿Has vuelto? Jackal habló casualmente, notando la señal de ubicación de Stan. Miau. Algo anda mal. Jackal frunció el ceño, notando la bolsa alrededor del cuello de Stan. ¿Qué es eso?
Se la quitó de un tirón y la abrió bruscamente. ¿Qué es esto? Había esperado una bomba, un virus, cualquier cosa menos asesina ordinaria. La escaneó, haciendo pruebas. Los resultados confirmaron que era solo asesina, incluso imprimieron una lista detallada de ingredientes. Jackal miró la lista, sin palabras, luego miró a Stan. No aceptes comida de extraños. Arrojó la asesina y su envoltorio al incinerador. Miau. Stan vio su tesoro convertirse en cenizas, entumecido por la pérdida. No te preocupes, tendrás mejor comida más tarde. Dijo Jackal, ajena al dolor de Stan. Capítulo 194. Señor Ekun, ¿dónde está? Durandal, después de dejar a Stan, llamó a Lin Wei. Habían intercambiado información de contacto en la tienda de mascotas, planeando elegir un gato juntos. El supervisor cree que podría estar en peligro, así que me ha asignado para protegerlo. Su tono era firme pero suave, como una líder natural. Dígame su ubicación. Lo encontraré allí. Lady Durandal, debo rechazar su amable oferta y la del supervisor. La voz de Lin Wei, después de una pausa, era tranquila pero decidida. ¿Por qué? Dame una razón. Durandal se quedó perpleja. Creo que entiendo la preocupación del supervisor. Descubrí información que causó a esa organización pérdidas significativas. Podrían tomar represalias contra mí. Su voz se endureció. Y esa es precisamente la razón por la que no puede estar cerca de mí. Durandal dejó de caminar, sus ojos fijos en el comunicador. ¿Qué tiene en mente? Dígame su plan. Si tiene sentido, estaré de acuerdo. Gracias por su comprensión. Lin Wei sonó aliviado. Sé que estoy en peligro, pero esto también es una oportunidad para capturarlos. Por eso no puede involucrarse. Como la valquiria de rango S más importante de Schixal, ha estado aquí por un tiempo. Si yo sé que está aquí, ellos también podrían saberlo. Reunirse conmigo los ahuyentaría. Perderíamos una oportunidad de oro. Por Schixal, por el plan del supervisor, por el futuro de la humanidad, debo enfrentar esto solo. Durandal estaba en conflicto. Sus órdenes eran observar a Ekun, luego seguir a sus atacantes de regreso a su base y eliminarlos. A Otto no le importaba si Ekun moría. Ella no podía quedarse de brazos cruzados, pero tampoco podía desobedecer a Otto. Después de pensarlo, había decidido un compromiso. Seguir las órdenes de Otto, pero proteger a Ekun. Su razonamiento para Otto fue simple. ¿Cómo podría observarlo sin saber su ubicación? Contactarlo para sus coordenadas sin reunirse con él parecería sospechoso. ¿No se daría cuenta Ekun, un agente inteligente, de que estaba siendo utilizado como cebo? Otto, incapaz de refutar su lógica, había accedido. Durandal era inteligente, observadora, una persona que aprendía rápido, con una intuición aguda y un comportamiento tranquilo. Era todo menos tonta. Sin embargo, su franqueza y su desprecio por las gracias sociales a veces la hacían parecer torpe fuera del combate. Era la encarnación de la gran sabiduría, a menudo parece tonta. Pero no había esperado que Ekun aceptara su destino tan fácilmente. Su valentía la impresionó. ¿Cuál es su plan? ¿Cómo puedo ayudar? Lady Durandal, cada uno de sus movimientos podría ser observado. No se acerque demasiado. Actuaré como si no me diera cuenta, dándoles una oportunidad. Luego, en el momento crucial, le enviaré mis coordenadas. Usted podrá entonces derribarlos. Sonaba ansioso. ¿Entiende los riesgos? Preguntó Durandal con calma. Sí, pero Ekun no es importante. Su voz era igualmente tranquila, como la de un soldado que acepta la muerte. Sé lo que debo hacer. Respeto su elección, señor Ekun. Durandal asintió solemnemente. Manténgase a salvo y manténgase en contacto. Lo haré. Bien. Durandal sonrió con seguridad, sus ojos llenos de calidez. No olvide que me prometió un gato después de esto. Desafortunadamente, sus comunicadores eran incompatibles, por lo que Lin Wei no pudo ver su sonrisa. No lo haré. Durandal terminó la llamada. Lin Wei, observándola desde la distancia, guardó su comunicador, sintiendo una punzada de culpa. Me siento como un estafador. Eres demasiado modesto, Lin Wei. Yae Sakura asintió desde su espacio de estigmata. Explotar la amabilidad de una chica, estafador, parece demasiado suave. No me tomes el pelo, suspiró Lin Wei. No haría esto si tuviera otras opciones. Durandal es un oponente formidable. Así que la evitas y la engañas con palabras dulces. ¿Engañar? Quizás. Pero desde la perspectiva de Schixal y Ekun, mis palabras fueron sinceras. Estoy seguro de que Otto también lo cree. Recuperó la compostura.
Los estoy engañando, sí, pero somos enemigos. Usar cada ventaja es natural. Me disculpo por engañar a Durandal, pero es necesario. Enemigos ahora, pero ¿qué pasa después? Cuando Ekun sobreviva milagrosamente, ¿cómo te explicarás a ella? La suave sonrisa de Yae Sakura le dio escalofríos. No es tan crédula como Ana. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Concentrémonos en el presente. Agitó la mano con desdén. Además, no es como si pudiera tropezar con una valquiria de rango S en la calle. Después de esto, me mudo. Lo he decidido. África del Norte, justo a las afueras del cuartel general de World Serpent. Se burló. Veamos si Gray Serpent se atreve a empezar algo allí. Excavaré su cuartel general y se lo regalaré a Otto. Mientras World Serpent entienda mi amenaza, no tendré que lidiar con Schixal. En cuanto a después de la erupción Onkai, habrá muchas oportunidades para aclarar malentendidos. Otto manipuló mis recuerdos primero. Solo estoy siguiendo el juego. Él empezó. Si alguien debe disculparse, es Otto. Yae Sakura, acostumbrada a su lógica y a su cambio de culpa, simplemente suspiró. Sabía que si tuviera que elegir, él preferiría sus días de paz juntos a esta vida de constantes intrigas. Le molestaba que World Serpent y Schixal lo hubieran obligado a esto. Ya casi termina, ¿verdad? Ella también anhelaba un final. Sí, casi. Todos los preparativos están completos. Desde ahora hasta la operación final, Durandal y Otto no estarán juntos. Lin Wei asintió, sosteniendo su comunicador. Con esta oportunidad y un pequeño empujón al juicio de Durandal, tendremos tiempo suficiente para aislar a Otto y derribarlo. Suspiró aliviado. Después de innumerables cálculos y riesgos, finalmente se sintió seguro de su audaz plan. Tengo que agradecer a Otto por su cooperación, se rió. Si no fuera por su mente hiperactiva, no habría caído en mis indirectas. A veces, la gente inteligente es más fácil de engañar que la tonta. Sus esfuerzos por ocultar su identidad habían creado esta transparencia casi unilateral, lo que le permitía manipular los acontecimientos desde las sombras. Ese es otro beneficio del incidente de la universidad, ¿verdad? Yae Sakura sabía que sin él, Durandal podría haberlo contactado directamente. De hecho, Otto entendió la oportunidad. Lin Wei miró a lo lejos. Desde su perspectiva, un agente solitario causó un daño significativo a World Serpent. Definitivamente tomarán represalias. Esto le da a su arma secreta, Durandal, un propósito. La prioridad de Durandal se convierte en Ekun, que soy yo, no Otto. Esta es la oportunidad que estaba buscando, y Otto me la entregó en bandeja de plata, se encogió de hombros casualmente. ¿Ves? No es tan complicado. Yae Sakura, su única audiencia, se quedó sin palabras. Capítulo 195. Lin Wei había explicado sus tácticas de una forma muy simple. Entender la personalidad, la mente y las motivaciones de cada adversario, encontrar y usar sus puntos débiles y, al final, unir todos esos pequeños cabos sueltos con un hilo invisible para tejer una estrategia gigantesca. Mientras Otto y Hakal seguían atascados en sus problemas, Lin Wei se había apoderado de la situación sin hacer ruido. Controlar el nudo clave, pensó Yae Sakura, que tenía una gran afición por la literatura. Cuando dominas la soga principal, controlas toda la red. Si tomas la solapa, dominas el resto de la prenda y, de paso, a quien la lleva puesta. Nunca en su vida había visto una aplicación tan impecable de un principio tan antiguo. ¿Pero de verdad era tan sencillo? Suspiró, mezclando admiración con agotamiento. Claro que no. Espero que todo salga como está planeado y que esto termine pronto, pensó. No quería que una situación tan estresante se prolongara. Sentía una gran admiración por la habilidad de Lin Wei para hacer que las cosas imposibles se volvieran posibles. Debe haber urdido un plan similar para atraparme a mí también, recordó los sucesos que los habían unido. Conocer la historia completa la hacía valorar aún más su logro. Un solo paso en falso y su historia habría sido completamente distinta. Fue un auténtico milagro, obrado por un hombre que antes había sido débil e inseguro. Lin Wei ya no estaba atado a una única opción. Ahora tenía poder, una llave divina, a ella y un lugar en el mundo. Tenía alternativas. Podría haber resuelto este problema de formas mucho más fáciles y directas. Pero por Ana, que había confiado en él, había escogido el camino más complejo, buscando una solución perfecta. En verdad es un hombre codicioso, sintió una mezcla de exasperación y cariño. Estoy en deuda contigo. Entendía sus motivos a la perfección. Sakura, ¿qué te pasa? Lin Wei notó sus emociones. ¿Acaso, no te gusta que engañe a Durandal?
No, lo que no me gusta es que involucres a otras chicas. Pensó furiosa. Claro que no. Debes tener tus razones, le dijo ella, forzando una sonrisa. Quizás te arrepientas de no haberle cumplido la promesa de darle un gato. Incluso Lin Wei percibió su disgusto en ese momento. Sin saber qué había hecho mal, se rió y le explicó. Eso no fue una promesa de verdad. Ekun hizo esa oferta, no Lin Wei. Fue una mentira. Nos puso como ejemplo. ¿Alguna vez te he mentido a ti, Sakura? Mucho menos te he hecho una falsa promesa. Yae Sakura sintió una punzada de derrota. Había vuelto a perder. Lin Wei retomó la conversación. Conociendo a Durandal, si hubiera aceptado verla, no me la habría quitado de encima. No puedo encontrarme con ella por ahora. Es demasiado fuerte, podría arruinarlo todo a puñetazos. Esta situación es la ideal. ¿Y qué sigue? Yae Sakura dejó de lado sus emociones. Sabemos el plan de Oto para Hakal, pero ella quiere atraparlos a los dos. No sabemos qué está planeando. ¿Debería volver a hacerme pasar por Raven para conseguir información? Preguntó. Aunque esperaba un sí, él se negó al instante. No, Sakura. Ya no podemos hacer nada más. ¿Por qué? Preguntó sorprendida. 3 veces ya es demasiado. Ya te has visto con Hakal 2 veces. Puede que empiece a sospechar, explicó, señalando hacia la nueva base de Hakal. Esa mujer tiene el orgullo herido y seguro está muy alerta. Incluso echó a Stan. No hay que provocarla. Podríamos arruinarlo todo. Y sobre la confianza de Hakal en poder atraparnos a los dos, o mejor dicho, Ayuno, frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Su plan para Otto es fácil de adivinar. No conoce su secreto, así que seguramente usará dispositivos o drogas contra guerreros mantis. Tanto la polilla de fuego como la serpiente mundial los tienen. Pero el cuerpo de Otto es de Soulium, no es un verdadero guerrero. Su plan fracasará, pero Otto lo usará para acercarse a ella, y esa es mi oportunidad. Afirmó con firmeza. En cuanto a mí, sacudió la cabeza. No tengo ni idea, invocó a Pandora, contemplando la llave divina. No puedo entender cómo planea contrarrestar la llave de la corrupción. Es la única forma de lidiar conmigo. Pandora flotó desde su codo y se puso a dar vueltas alrededor de su mano, orgullosa. Lin Wei se rió. Bueno, pronto lo descubriremos. ¿Vas a arriesgarte de nuevo? Preguntó Yae Sakura, preocupada. Sonaba a una misión suicida. Tranquila. La serpiente gris no me quiere muerto, sobre todo en su propio terreno. De lo contrario, no habría orquestado el conflicto entre Schixal y yo. A ver si me sorprenden. Le he puesto un escenario ideal a Hakal. Espero que no me decepcione. ¿Le preparaste un escenario? ¿Cuándo lo hiciste? Lin Wei se rió, sin querer responder. En la base de la serpiente mundial. Las operaciones tan eficaces de esta milenaria organización permitieron que Hakal se recuperara rápido y retomara su trabajo. La serpiente es inmortal. Declaró, sintiéndose de nuevo al mando. Maestra, Schixal nos está buscando de forma activa, informó la máquina humanoide. Su mayor eficiencia y sus satélites con vigilancia cuadriplicada indican que han redirigido una gran cantidad de recursos a Manila. Que vengan. Dijo Hakal, agitando la mano con desinterés. La trampa está lista. Caerán en ella sin pensarlo. Había dejado un rastro para que Schixal lo siguiera. Unos sujetos de prueba tan valiosos, entregados en mi puerta, que conmovedor, se burló. Controla sus movimientos muy de cerca. Sí, maestra, las luces azules de la máquina se encendieron mientras procesaba la información. ¿Y Lin Wei? Preguntó Hakal de pronto. Se paseó de forma tan descarada por la universidad. No debería ser tan difícil de encontrar, su voz goteaba odio. Lamentablemente, maestra, el objetivo principal posee la llave de la corrupción. No puedo rastrearlo. Ha desaparecido, informó la máquina con objetividad. La serpiente gris tiene una red más amplia. Quizás podría pedirle ayuda. ¿La serpiente gris? Se mofó Hakal. Le tiene terror a Lin Wei. No se atrevería a correr ese riesgo. Hizo una pausa y añadió, más ecuánime. Bueno, la llave de la corrupción sí lo contrarresta. Es comprensible que se oculte, al menos me mandó a Raven para protegerme. En ese caso, considerando el tiempo, el riesgo y la probabilidad de éxito, le recomiendo que dé prioridad al objetivo secundario. ¿Rendirme? Jamás. Rugió Hakal. Ese maldito Lin Wei, no lo voy a dejar ir. Sabía que si él quería esconderse, ella no podría encontrarlo. Eso aumentó su rabia. Tiene que haber una forma. Empezó a pasear de un lado a otro con desesperación. Recordó las palabras de Lin Wei.
No quería meterme en su conflicto con Schixal, pero lastimaste a mi amiga. Debo hacer justicia. En ese momento se había reído de su supuesta rectitud, pero ahora. Te lo buscaste tú solo. Se giró hacia la máquina. Manda a nuestros agentes a vigilar los hospitales que frecuentan las Valquirias. Dales una foto de Lin Wei. En cuanto lo vean, lo atrapan. Capítulo 196. En menos de medio día, la investigación, dirigida por el cuartel general de Schixal y ejecutada por el equipo Flor de Nieve, concluyó. El cierre de la universidad se levantó. Como era muy tarde, se decidió que un tercer anuncio era innecesario. Se informó a las autoridades de la universidad, y el ejército y la policía empezaron a retirarse. Las Valquirias, no obstante, se quedaron. La eficiencia de Schixal era asombrosa, un contraste muy fuerte con la forma en que lidiarían en el futuro con la desaparición de K-423. Quizás era porque Amber, la asistente de Otto, que era sumamente devota y nada ambiciosa, estaba a cargo de la operación. Sin Otto, el factor de interrupción más grande, Schixal funcionaba sin tropiezos, enfocado por completo en servir al supervisor en Manila. Capitana, la limpieza ha terminado, una valquiria bostezó y le informó a Hel en medio del canto de los insectos. Muchas bestias Onkai, la mayoría de élite con apariencia de chicas humanas armadas, habían caído en el laboratorio. A diferencia de los zombies que se pudrían, estas eran pura energía Onkai, lo que las hacía equivalentes a bestias Onkai. Su descomposición liberaba grandes cantidades de energía Onkai, lo que contaminaba el entorno. Por eso la descontaminación era algo crucial, sobre todo en una universidad. Buen trabajo, Hel asintió. ¿Han revisado el área subterránea? Escaneé la integridad estructural y la distribución de energía hace una hora y mandé los datos al cuartel general. La Valquiria sacó su tableta. Es extraño. No hay una concentración excesiva de energía Onkai. El cuartel general cree que canalizaron toda la energía a su sistema de armas como energía térmica. En realidad, es algo bueno. No tenemos que arriesgarnos a bajar. Solo hay que acordonar el área, advertir a los estudiantes y dejar que el equipo de construcción lo rellene de cemento. Si tan solo mi piel no estuviera sufriendo por pasar toda la noche, se quejó. Es una buena noticia, pero no celebres tan pronto. Hel sonrió un poco. Dile a todos que se reagrupen. El enemigo más peligroso seguía suelto. Ay, claro, a la Valquiria casi se le resbala la tableta. Se fue arrastrando los pies, desanimada. Hel suspiró. ¡Qué infantiles! Justo en ese momento, Juno se le acercó, sacudió la cabeza en silencio y se sentó apoyada en un árbol. Hel sintió de pronto que su equipo era excepcionalmente normal. Su comunicador emitió un pitido. Hel, el análisis ha terminado. Hay buenas noticias y malas noticias, Albitra bostezó cansada. ¿Cuáles quieres oír primero? Qué gracioso, a mí me pasa lo mismo. Oigámoslas todas. Muy bien, Hel. Albitra se animó un poco. Analizamos todos los datos de tráfico de las últimas 24 horas, rastreando los movimientos de vehículos y personas. Encontramos 17 pistas potencialmente relevantes. Esas son las buenas noticias. ¿Cuáles son las malas? Ha habido 13 accidentes de coche fatales en las últimas 10 horas. No hubo sobrevivientes, ni siquiera los culpables. Albitra se estremeció. Así que 13 de esas pistas están muertas. Albitra sintió con desgana. Hel soltó una carcajada. ¡Qué crueldad! Pero nos ahorra trabajo. ¿Hay alguna pista nueva del lado de ustedes, Hel? Tenemos una lista de personas desaparecidas de la universidad, dijo Hel con calma. También interrogamos al resto del personal del laboratorio y los liberamos después de usar el polígrafo. ¿No es un poco apresurado? Interrumpió Albitra. Mi equipo no es bueno con las tácticas a la fuerza. Hel sonrió, y sus ojos brillaron. ¿Llamamos a unas valquirias más profesionales para que nos ayuden? Albitra rió nerviosamente. Algunas de las hojas inmortales se especializaban en ese tipo de limpiezas, siendo Rita el ejemplo perfecto. Pero sabía que Hel no estaba de acuerdo con esos métodos. En ese caso, son buenas noticias. ¿Cuáles son las malas? Encontramos 6 cuerpos. Uno en el garaje y los otros 5 eran investigadores del laboratorio. Hel suspiró. Con métodos tan crueles, dudo que los investigadores que sobrevivieron sepan algo. De lo contrario, ya estarían muertos. Albitra se quedó en silencio. Después de un momento, dijo con dudas. Esto podría ser un problema mucho más grande. Así es, Hel se mostró de acuerdo, con calma.
Estamos lidiando con terroristas peligrosos que hacen investigaciones ilegales sobre Lonkai y que silencian a cualquiera que pueda exponerlos. ¿Estarán tratando de intimidarnos o de crear una distracción? Hizo una pausa, y luego se encogió de hombros. No importa. Vamos a concentrarnos en encontrarlos. Nos quedan algunas pistas. No perdamos más tiempo. Pero Albit dudó. Si son tan minuciosos, ¿por qué dejarían pistas? A menos que... A menos que esas pistas sean falsas o trampas, Hel terminó su idea. Pero puede que sean reales. Tenemos que actuar rápido antes de que tapen los agujeros. Yo soy la líder del equipo Flor de Nieve. Nuestro deber es proteger esta tierra y a su gente de Lonkai. No voy a permitir que personas tan peligrosas operen en mi ciudad. Su firme determinación silenció las objeciones de Albit. Albit suspiró, sin saber qué decir. Seguir hablando la haría sonar insensible. Por favor, ten cuidado, Hel. Te daremos todo nuestro apoyo. Gracias, Hel sonrió, sin saber si le agradecía el apoyo técnico o el emocional. Todos, reagrúpense, Hel cambió al canal del equipo. Equipo de apoyo, vuelvan a la base. Vayan a descansar. No salgan a menos que sea necesario. ¿Sí? Escuadrón 3, escolten al resto de vuelta. Protejan a nuestros no combatientes. Sí. Esta vez, menos voces respondieron, más tranquilas y disciplinadas. Escuadrones 1 y 2, vayan al hospital central y protejan a la vicecapitana Ana. ¿Capitana? Pero, las valquirias se sorprendieron. ¿Era necesario? Hoy hemos alborotado un avispero. Podrían tomar represalias. Ana está vulnerable ahora mismo, Hel explicó con dulzura. Tenemos que proteger a nuestros camaradas. ¿Sí? Esta vez, nadie discutió. Hel se acercó a Juno. ¿Puedes acompañarme a seguir las pistas que quedan? Juno inclinó la cabeza, mirándola con curiosidad. Hel dudó. Podría ser peligroso. El enemigo es impredecible. No me siento cómoda trayendo a los miembros con menos experiencia. Nosotras dos seríamos más eficientes y seguras. Suspiró. No importa. Vuelve y descansa. Recordó las acciones no autorizadas que Juno había hecho antes. Yo puedo ir contigo. Estás sola. Es peligroso, dijo Juno con seriedad. Seguiré tus órdenes. No haré nada imprudente. Hel iba a negarse cuando Juno añadió con voz suave. Si no estás de acuerdo, te dejo inconsciente y me voy yo sola. Tú. Hel se exasperó. ¿Y qué se supone que iba a seguir sus órdenes? No puedes ganarme, añadió Juno con calma, y luego soltó la estocada final. Ana se pondría triste. Hel se quedó sin palabras. ¿Así es como expresas tu preocupación? Se sintió atrapada. No podía controlarla. Al mirar esos ojos verdes tan sinceros, finalmente se rindió. Solo si prometes obedecer mis órdenes. De lo contrario, llamo al cuartel general y hago que te lleven de vuelta. Nunca pensó que llegaría a recurrir a las amenazas. Pero solo las hojas inmortales, solo Durandal, podían controlar a esta chica que parecía tan dócil, pero que era increíblemente peligrosa. Su evaluación de rangos es muy precisa. Si la promuevo, será una amenaza para el resto de las valquirias, pensó Hel con pesimismo. No causaré problemas, Juno asintió con seriedad. Lo prometo. Hel dudaba. De repente, Juno alzó la mirada hacia el cielo nocturno, con la voz tan serena como las estrellas. Capitana Hel, ¿por qué estás tan decidida a seguir con esto? Hel sintió un cambio en su forma de ser. ¿Será mi imaginación? Juno se dio la vuelta, y sus ojos se llenaron de curiosidad. A pesar de la intensidad de su mirada, Hel se encontró a sí misma respondiendo. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué? Otros son más adecuados para esta misión. Juno volvió a mirar al cielo. ¿Por qué tengo que hacerlo? Es una batalla que no puedo evitar. ¿Por qué? ¿Por qué luchas? Hel sacudió la cabeza. No busco reconocimiento ni gloria. Eso no significa nada para mí, se sintió obligada a responder con honestidad. Es algo simple. Mis camaradas y yo, nuestro hogar está aquí. Se dio la vuelta, mirando hacia una iglesia invisible y llena de maleza. Vio a niños durmiendo profundamente, con las sábanas resbalándose de sus camas. A una anciana volviéndolos a tapar. A caras sonrientes y familiares en las fotos, mirándola, esperando su respuesta. Debo proteger nuestro hogar. Nadie puede amenazarlo. Incluso si estoy sola, lo protegeré. Su voz era suave, pero firme, como el azul sereno de su cabello. No estaba claro si le respondía a Juno o a sí misma. ¿En serio? Juno se dio la vuelta y dejó de mirarla, sin juzgarla. Iré contigo.
No te preocupes, Yuno no causará problemas esta vez. Qué bien, Gel asintió, preguntándose por qué había aceptado tan fácil. Pero no se arrepentiría. Se concentró, dejó de lado sus dudas y le dio una palmada en el hombro a Yuno. Vamos. Está bien, Yuno se levantó, tan callada y serena como siempre, como si toda la conversación hubiera sido una ilusión de Gel. Capítulo 197. ¿Cuál es la raíz del sufrimiento humano? Innumerables filósofos se han hecho esta pregunta. Algunos dicen que es esperar demasiado del mundo y entender muy poco, como Ana, que sufre de desilusión y confusión. Otros dicen que es querer lograr demasiado, pero ser capaz de muy poco, como Hel, abrumada por la responsabilidad y ambiciones insatisfechas. Y otros dicen que es desear demasiado mientras se siente que se ha recibido muy poco, como Jacal, consumida por la codicia y el orgullo. O tal vez solo es porque el mundo es un aguacero torrencial, murmuró Lin Wei, arrojando una piedra al río Pasig. El reflejo de la luna se rompió, las ondas se extendieron por el agua y luego se desvanecieron, al igual que sus palabras, en la quietud de la noche. Manila dormía, acunada por la luz de las estrellas, el susurro de las hojas y el canto de los insectos en los sueños de la ciudad. El río fluía tranquilo, sin ser molestado. Lin Wei se encontraba de pie en un puente, con una caña de pescar en la mano, de cara al río e ignorando el océano en la distancia. Admiró el reflejo de la luna. Imagínate que aquellos antiguos poetas supieran que la luna no era un palacio celestial, sino un páramo desolado de energía letal y escombros, ¿aún alzarían una copa a la luna brillante? No entiendo esas cosas, dijo Yae Sakura. Desde que era una niña, las enfermedades, el hambre y los animales salvajes asolaban nuestra aldea. Vivíamos con un miedo constante a la muerte. Así que recurrieron a los sacrificios para apaciguar a los dioses. Lin Wei se rió. Había estado hablando de gente de la antigüedad y aquí había una a su lado. Aunque solo fuera autoengaño, los unió, les dio esperanza y los ayudó a enfrentar otro día. ¿Por qué sacas el tema? Aunque ella había hecho las paces con su pasado, la repentina mención de él aún le dolía. ¿Te estás burlando de nuestra ignorancia? Claro que no, Sakura. ¿Crees que soy tan superficial? Sacudió la cabeza, señalando el reflejo de la luna, y luego a la luna misma. Solo pensaba que esta vista tan familiar ha cuidado a la humanidad durante 50.000 años, y en la era anterior, y en incontables eras antes. La humanidad ha florecido y se ha derrumbado, pero la luna sigue igual. Sakura, ¿alguna vez te imaginaste, hace 500 años, que hoy estarías admirando la misma luna? No. La vida es efímera, pero, Yae Sakura se materializó a su lado, contemplando la luna. Mi perspectiva ha cambiado. En ese entonces no lo habría entendido. Lin Wei se quedó callado. ¿Por qué lo sacaste? Preguntó ella. Solo algunas reflexiones, suspiró. Hace 500 años, los aldeanos sacrificaban a chicas inocentes por la lluvia, por la supervivencia. Hoy, Schixal y la Serpiente Mundial sacrifican a chicas para investigar el Onkai, o para garantizar el futuro de la humanidad. Pensó en los incontables laboratorios de Schixal, en los experimentos clandestinos, en los sacrificios hechos en nombre del progreso. Pensó en las maquinaciones de la Serpiente Mundial, en las incontables vidas que se perdieron para lograr un futuro mejor. Escogió sus palabras con mucho cuidado, evitando el sarcasmo. Esos aldeanos hacían sacrificios. ¿No hacen lo mismo Schixal y la Serpiente Mundial? Sacrificar a unos pocos por muchos. La única diferencia es que los aldeanos buscaban consuelo y valentía, mientras que los sacrificios de hoy se calculan de forma fría, extrayendo hasta la última gota de valor de sus ofrendas. Yae Sakura se quedó atónita. Nunca lo había visto desde esa perspectiva. Si tiene razón. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había creído que había escapado de su pesadilla, pero ahora el mundo le parecía una aldea ya gigante. El cielo nocturno que tanto la había reconfortado se volvió siniestro, como si el destino mismo se estuviera burlando de ella. Tu pesadilla nunca terminó. Sakura. Lin Wei la agarró de los hombros, y sus miradas se encontraron. Ella volvió a la realidad. Lo siento, Lin Wei, forzó una sonrisa, tratando de soltarse de su agarre. Al no lograrlo, agachó la cabeza, y sus orejas de zorro se cayeron. Te preocupé. Soy yo el que debería disculparse, sacudió la cabeza, levantándole la cara con suavidad y apartándole el cabello. Mi divagar te trajo recuerdos dolorosos. Lo siento, Sakura. La miró a los ojos. No te preocupes, ya pasó. Estamos en un camino nuevo. ¿Recuerdas? Ya has visto mis recuerdos. El futuro puede ser hermoso. El corazón de Yae Sakura aleteó.
Sus palabras eran reconfortantes. Nadie me consoló así hace 500 años. Luego sacudió la cabeza con tristeza. No, hubo alguien, pero ambos estaban demasiado heridos, demasiado débiles, para protegerse entre sí. Una luz fugaz en la oscuridad. ¿Qué nos deparará el futuro? Murmuró. En verdad es un aguacero. ¿Quién sabe? Ya veremos. La vida se trata de caminar bajo la lluvia. Lin Wei se apoyó en la barandilla. Todos nos empapamos, pero seguimos adelante. Encuentra la alegría en la infelicidad, la belleza en la fealdad. Aférrate a ello, y camina con la cabeza en alto, hasta que el sol finalmente vuelva a brillar. Se encogió de hombros. Contigo a mi lado, tengo fe en el futuro. ¿Y tú? Yae Sakura abrió la boca para hablar, y luego notó que Pandora flotaba frente a Lin Wei, exigiendo atención. ¿Y tú, mi Pandora? ¿Cómo pude olvidarte? Se rió, y recogió la caja negra. Ahora tengo aún más confianza. Pandora se tranquilizó. Yae Sakura sonrió y luego suspiró, sacudiendo la cabeza ante su mirada interrogante. Él podría preocuparse por el futuro. Ella solo era una mujer, incapaz de comprender planes tan grandes. Como su estigma, seguiría su liderazgo. Así de simple. Usaste esas mismas palabras para consolar a Ana, ¿verdad? Dijo de repente. Con razón, si caminaron juntos bajo la lluvia. La sonrisa de Lin Wei se desvaneció. ¿Cuándo aprendió a ser tan sarcástica? Al ver su incomodidad, ella cambió de tema sin más. ¿Por qué te pusiste a pensar cosas tan serias de repente? A ella le había extrañado su forma de ser. Conspirando toda la mañana, jugando con Durandal y el gato por la tarde, pescando hasta tarde en la noche, y luego soltando la caña para mirar la luna. Solo eran pensamientos aleatorios. Lanzó otra piedra al reflejo de la luna. He estado manipulando y usando a Hakal, a pesar de que ella aún no me ha hecho nada. Miró a la luna. Tal vez desde su perspectiva, desde la perspectiva de la serpiente mundial, desde la perspectiva de la humanidad, sacrificar a Lin Wei y Ayuno no es nada del otro mundo. Ya han muerto tantos, ¿qué importa un par más? Una sonrisa extraña apareció en su cara. Así que mi represalia, sobre todo antes de que ella ni siquiera actúe, parece excesiva. ¿Quizás soy yo el que está equivocado? ¿Qué estás diciendo? Preguntó Yae Sakura con indiferencia. ¿Vas a sacrificarte? Aunque lo dudaba, su mano se movió instintivamente hacia la empuñadura de su katana. Una sola palabra mal dicha y te rompo las piernas. Claro que no. Se mozó. ¿Sacrificarme por el bien común? ¿Soy tan noble? Además, la investigación de Hakal ni siquiera es tan valiosa. Entonces, ¿por qué dices todo eso? Solo soy bueno entendiendo las motivaciones de la gente, sus valores, sus creencias. Me ayuda a derrotarlos, se rió. Interpretar el papel, entenderlos y luego, derrotarlos con sus propios métodos. Es bastante entretenido. Continúa. Yae Sakura se mantuvo impasible. Pero como una pequeña disculpa, le seguiré el juego a Hakal por un tiempo, para ver si puede sorprenderme. Sakura, ¿qué estás haciendo? Se detuvo en medio de la frase, ya que Sakura había desenvainado su katana a medias. A romperle las piernas. Hakal no puede hacerme nada. Contigo protegiéndome, no tengo nada que temer, dijo Lin Wei deprisa. Sakura envainó su katana. Él respiró aliviado. En serio, necesito el permiso de mi estigma para hacer algo. Su tableta emitió un pitido. La revisó y sonrió. Otto está en marcha. Vámonos. Está bien, Yae Sakura regresó a su espacio de estigma. Lin Wei cerró los ojos y respiró hondo. Este complicado juego se acercaba a su fin. Exhaló, agotado. Aunque la emoción del juego era estimulante, no disfrutaba de esta vida de constante maquinación y violencia. ¿Quién elegiría esto si pudiera tener una vida normal? Cuando esto termine, Sakura, ¿qué quieres comer mañana? Capítulo 198. Como dice el refrán, los planes siempre traen sorpresas. Y como si fuera una prueba, Lin Wei se topó con lo inesperado. Desde un punto de vista estadístico, cuanto más complicado y detallado es un plan, más probabilidades tiene de fallar a medida que aumenta el número de pasos, incluso si cada paso solo tiene un 1% de posibilidades de fracasar. Cuando un plan llega a 100 pasos, la probabilidad acumulada de fracaso puede llegar a un sorprendente 64.4%. Este modelo matemático, aunque demasiado simple y carente de muchos otros factores importantes, es suficiente para ilustrar una verdad sencilla. Lin Wei, claro, entendía este principio a la perfección. Era precisamente por eso que siempre evitaba las cosas demasiado complejas.
Pero se encontraba en un mundo extremadamente caótico y complejo, un enredo de hilos en el que tirar de uno podía deshacerlo todo. Si tuviera la fuerza de Kevin, podría haber optado por la solución más simple: usar una fuerza abrumadora para cortar el nudo gordiano. Pero Lin Wei no la tenía. Así que tuvo que conformarse con la siguiente mejor opción: encontrar el hilo más importante de ese enredo, localizar el momento más oportuno para entrar y atacar en el momento adecuado para apoderarse de él, desenredando todo el asunto. En esencia, Lin Wei seguía usando la complejidad para luchar contra la complejidad. Usaba un pensamiento complejo y una ejecución precisa para lograr el efecto de desenredar los hilos. Pero el margen de error con este método era muy bajo. Esa era la razón por la que Lin Wei buscaba de forma casi obsesiva la certeza absoluta, preparando meticulosamente uno o dos planes de respaldo para cada paso de su plan, para asegurarse, lo más posible, de lograr con éxito su objetivo final. Justo como hizo con la Erscher de la corrupción en Nagasora. Pero al final, Lin Wei era solo de carne y hueso. Aunque pensara mucho y se preparara todo lo posible, siempre habría puntos ciegos en su visión. Después de todo, la ventaja de información previsora en la que confiaba nunca incluía a todas las personas y cosas de este mundo. Por lo tanto, el cielo seguía oscuro, a punto de amanecer. Lin Wei descubrió que su plan, que estaba completado en un 90%, se enfrentaba ahora al peligro de derrumbarse en el último momento crucial. Maldita sea, ¿por qué todas esas valquirias volvieron al hospital central? Lin Wei miró a lo lejos, y su expresión se volvió sombría. No hacía falta esforzarse mucho para darse cuenta de la presencia de esas jóvenes valquirias. Eran demasiado obvias dondequiera que fueran, especialmente cuando estaban casi completamente armadas y en guardia alrededor del hospital central. Claro, para no molestar a los pacientes y al personal médico, las valquirias no llamaban demasiado la atención, y la mayoría de sus armas estaban escondidas. Quizás para la gente normal eran solo un grupo de chicas alegres y adorables que viajaban juntas, pero no podían esconderse de alguien con buen ojo, como Lin Wei. ¿No las desvía todas? Lin Wei dejó la tableta, con un rincón de la pantalla ya roto por la fuerza de su mano, y murmuró para sí mismo con incredulidad. En su plan original, el incidente en la Universidad Central Nacional de Filipinas era suficiente para acaparar a todo el personal del Escuadrón Flor de Nieve. Luego, se enredarían en una serie de tareas complejas como la investigación, el combate, la limpieza y los cuidados posteriores, lo que le daría a Jackal tiempo suficiente para reagruparse. Al mismo tiempo, las pistas descubiertas en la universidad serían suficientes para llamar la atención de todo el personal de Schicksal, incluido Otto. Por lo tanto, tanto Otto, que ocultaba su identidad, como el Escuadrón Flor de Nieve, como fuerza de guarnición local, harían todo lo posible por investigar e impedir que esos individuos peligrosos escaparan. Y después de la investigación, claro, los perseguirían con todas sus fuerzas. ¿Otto dejaría que las fuerzas disponibles a su disposición se perdieran? Ni hablar. Ese tipo le sacaría 3 litros de aceite a una piedra. Lin Wei refunfuñó para sus adentros. Por lo tanto, en la predicción original de Lin Wei, el escuadrón Flor de Nieve a lo sumo dejaría a una o dos valquirias vigilando a la Ana inconsciente, y el resto saldría a toda prisa a buscar la ubicación de la serpiente mundial. Precisamente por esta razón, Lin Wei, después de pensarlo mucho, se arriesgó a escoger este lugar como el lugar de entrega. De hecho, no tenía muchas opciones. Si no quería exponer el hecho de que Raven era una infiltrada, entonces Lin Wei tenía que encontrar una explicación razonable para su ataque preventivo a Jackal. Por lo tanto, solo podía ser Ana, solo podía ser aquí, lo que haría que Jackal se sintiera cómoda, y luego cooperaría con él de todo corazón, permitiéndole acercarse sin problemas a ella y tomar el control de la situación. Maldita sea, ¿por qué está pasando esto? Lin Wei miró de nuevo la tableta con el rincón roto, confirmando que había al menos 6 o 7 valquirias presentes. ¿En serio, no se supone que esta gente debe estar trabajando? Otto, ¿en qué estabas pensando? Lin Wei estaba totalmente desconcertado. Jamás se le habría ocurrido que la persona que le trajo la mayor variable a su plan era la líder del escuadrón de valquirias que él había estado ignorando, la que todavía ni siquiera sabía su nombre. La algo codiciosa Hellmeister, que también quería proteger tanto a la gente como a los miembros de su equipo. Y precisamente porque su voluntad era tan clara, a Otto, confiado en que él y Durandal eran suficientes para que todo saliera bien, no le importó seguir sus deseos en ese momento. Era como si Hell hubiera elegido llevar a su equipo a la primera línea, Otto tampoco se habría opuesto.
Si la existencia de Lin Wei era el factor desconocido del que Otto había estado a oscuras de principio a fin, entonces la capitana del escuadrón Flor de Nieve era el punto ciego de Lin Wei. Pero no se le podía culpar. El tiempo de Lin Wei era muy corto, sus canales de información muy estrechos y las cosas que tenía que hacer eran demasiadas y muy intensas. Poder manipular a Otto y a Hakal con la palma de la mano ya era un resultado afortunado con demasiados factores accidentales. En verdad no podía pedir demasiado. Después de todo, los que cambian de mundo no son omnipotentes. Lin Wei sí tenía la ventaja de conocer de antemano la personalidad de muchas personas y el rumbo futuro de este mundo. Todo esto le permitía tener la oportunidad de superar las grandes dificultades, de ganar contra oponentes más fuertes, en cualquier situación difícil. Sin embargo, aunque sabía muchísimas cosas, también había muchas cosas que no sabía, por ejemplo, las otras personas en este mundo. En el mundo real, no hay espectadores A, B, C o D. Todo el mundo se esfuerza por vivir su vida y sus ideales. Por ejemplo, las capitanas de Valquirias en este mundo, además de la brillante Durandal, también incluyen a las famosas Ragna y Meko. Por ejemplo, las llamadas fuerzas de Valquirias no se limitan a las hojas inmortales del cuartel general y al quinto escuadrón de la rama del lejano oriente, que está plagado de Erschers. En este mundo, además de los protagonistas que están activos en el centro de atención, hay muchas otras valquirias que son desconocidas, pero que siguen activas en cada momento y en cada rincón del mundo, unidas bajo la bandera de Schixal, luchando por el futuro de este mundo. Por ejemplo, el escuadrón Flor de Nieve de Hel. Eran la pieza más insignificante en el tablero de ajedrez de Manila, e incluso parecían un poco demasiado confiadas. Otto no esperaba que contribuyeran mucho, solo esperaba que sirvieran de tapadera para ayudarlo a ocultar su identidad. Hakal no las tomaba en serio, e incluso ahora se dignaba a hacer arreglos específicos en su contra. En cuanto a Lin Wei, por desgracia, estaba de verdad indefenso. Si Ana le hubiera presentado a Hel en ese entonces, tal vez se podría haber evitado la incómoda situación actual. Pero en el mundo no existen los sí, solo las consecuencias y los resultados. El resultado fue que, sin que nadie lo supiera, el escuadrón Flor de Nieve, que había sido ignorado por todos, incluido Lin Wei, había hecho sin querer la mayor contribución al bando de Schixal hasta ahora, interponiéndose en el paso clave del plan de Lin Wei. La ironía era que ni la misma Hel sabía de esto. Ella solo no quería que Ana sufriera una emboscada de la serpiente mundial mientras estaba inconsciente. Porque Lin Wei también era alguien ignorado por todos, excepto por Hakal. Este era otro aspecto humorístico del asunto. TSK, esto es un problema. Lin Wei se encontró en un dilema, dándose cuenta de que parecía estar a punto de estropearlo todo. Según su plan, en ese momento solo debería haber una o dos valquirias vigilando y protegiendo a Ana en el hospital. Y solo necesitaba colarse antes, usar el poder de la pluma para hacerlas dormir y luego exponerse con calma, dejando que la serpiente mundial lo capturara como estaba planeado. Al mismo tiempo, le enviaría la primera comunicación a Durandal, haciéndola correr hacia allí solo para no encontrar nada. Las valquirias inconscientes no podrían darle ninguna información. Puede que ni siquiera supiera que había otras valquirias allí. Si hubiera sido Rita, quizás no. Pero la despreocupada Durandal no se molestaría en enterarse de esas cosas de antemano. Por lo tanto, aparte de enterarse de que Ekun ha desaparecido, no sabría nada. En ese momento, lo único que podría hacer, además de seguir las pistas engañosas que había dejado en el lugar, era reportar esta mala noticia al supervisor Otto. Y el supervisor Otto, que estaba ocupado persiguiendo a las valquirias, no complicaría las cosas en ese momento, y solo enviaría algunas instrucciones sencillas como de costumbre, pidiéndole que cooperara con sus acciones en cualquier momento. Luego, Lin Wei le enviaría un segundo mensaje desconocido a Durandal en el momento adecuado, y la misión estaría cumplida. Este arriesgado plan parecía audaz, pero en realidad era muy factible, porque explotaba de forma precisa la crucial diferencia de tiempo. Sin embargo, que una o dos valquirias se queden dormidas porque no pudieron resistir el sueño de la madrugada, eso es comprensible, Lin Wei no pudo evitar quejarse. Pero que 6 o 7 valquirias se queden dormidas juntas, incluso Susana se daría cuenta de que algo anda mal. Es una broma. Si no podía hacer que esas valquirias se durmieran como estaba planeado, el plan original ya no tenía sentido. Ejecutarlo a la fuerza solo le traería riesgos impredecibles. Probablemente anularía sus esfuerzos por interponerse entre la coordinación de Otto y Durandal.
Las valquirias pedirían refuerzos. Durandal, al oír la noticia, uniría fuerzas con Otto de forma oficial. En ese momento, la situación que Lin Wei había creado con tanto esfuerzo se rompería en un instante. El plan de arrebatar la victoria de las fauces de la derrota fracasaría, y él solo podría cortar las pérdidas y retirarse, dándole la vuelta a la tortilla de forma directa, embolsándose a Hakal y secuestrándola, y luego destruyendo todas las pistas de la serpiente mundial, dejando a Otto solo con un desastre y un regreso infructuoso. Lo importante era, si yo fracaso, tú tampoco lo tendrás fácil. Así que tenía que encontrar otra manera. Pero, ¿por qué pasó esto? Otto se dio cuenta de que algo andaba mal. Quizás por estar en medio de todo, desconfiaba demasiado de Otto, lo que le causaba una visión de túnel. O tal vez era un efecto secundario de la ventaja previsora, que le causaba puntos ciegos en su visión. En resumen, seguía sospechando que era obra de Otto, en lugar de la capitana del escuadrón Flor de Nieve, que ni siquiera tenía nombre en la historia original. Como era de esperar del supervisor Otto, en verdad no se le puede subestimar. Lin Wei miró a las valquirias que vigilaban el edificio del hospital desde lejos, sintiéndose un poco emocionado. No le interesaban los oponentes dignos ni nada por el estilo. Prefería jugar contra bots que contra jugadores de rango rey. Por lo tanto, la situación actual lo tenía muy molesto. No había vuelta atrás, se le acababa el tiempo, pero se había tropezado inesperadamente aquí. Iba a atrapar a alguien en el momento justo, pero en cambio, él había sido atrapado. Esta sensación era muy frustrante. Sakura, investiga por mí. Después de un momento de sorpresa y duda, Lin Wei, que nunca esperaba la muerte, decidió actuar. Usa las plumas para explorar los recuerdos de esas valquirias y ver qué pasó. Otto no sabría que había una tercera persona en el mundo que tenía el poder de la pluma de Fenghuang, así que incluso si este era un plan de Otto, no estaría vigilando ni poniendo trampas contra algo que no existía. Era precisamente este punto lo que hacía que Lin Wei sintiera que, incluso si Otto en verdad hubiera visto a través de su plan y estuviera escondido en algún lugar, planeando darle la vuelta a la tortilla, él aún tenía la oportunidad de volvérsela a dar. Sakura apareció pronto a su lado, asintió y se preparó para partir. Ella también sabía que era mucho más seguro que lo hiciera ella que el mismo Lin Wei. Recuerda cambiar de aspecto, Lin Wei no se olvidó de bromear en ese momento. La apariencia de Raven queda descartada. No es bueno seguir usando a la misma persona. Yae Sakura lo miró sin palabras, pensó un momento y luego se transformó en la apariencia que tenía cuando se encontró con Durandal, y fue al hospital a investigar. Bajo la cobertura de Pandora y con la fuerza actual de Yae Sakura, especialmente después de que Sakura del Reino de los Elíseos le enseñara técnicas de sigilo sin restricciones, esas valquirias de rango B no eran lo suficientemente fuertes como para descubrirla. Incluso se atrevió a dejar algunas huellas de su presencia a propósito, y luego volvió a desaparecer antes de que las valquirias pudieran notarla. Hacerlo también fue una provocación para Otto. Si él mismo, o las valquirias de rango S de Schixal, de verdad estuvieran allí, la ubicación de Yae Sakura podría quedar al descubierto. Pero en ese caso, también se lograría el objetivo de obtener información. Al fin y al cabo, incluso si tuvieran que luchar, si Yae Sakura quería retirarse, nadie podría detenerla. Pronto, Yae Sakura regresó con 6 o 7 plumas que contenían los recuerdos de diferentes personas y se los entregó a Lin Wei con calma. Después de leer estos recuerdos, Lin Wei también se quedó sin palabras. Su plan sí había encontrado un suceso inesperado, pero fue solo uno menor. Claro, si en verdad se hubiera asustado, el suceso inesperado menor se habría convertido en uno mayor. De los recuerdos de esas valquirias, además de reconstruir una imagen vívida y completa de la capitana, no encontró ninguna conspiración de Otto. Incluso si Otto pudiera esconderse de los recuerdos de esas valquirias, las burlas arrogantes de Yae Sakura de hacía un momento no desencadenaron ninguna consecuencia. Estas dos pruebas combinadas ya eran bastante suficientes. Jeje, sobreestimé a Otto. Lin Wei se quedó sin palabras por su propio acto de luchar contra el aire, pero no pudo evitar sentir una pizca de emoción y respeto por la capitana Gela a la que nunca había conocido. Una persona que siempre cumple con su deber, sea amiga o enemiga, merece respeto. Al mismo tiempo, Lin Wei también se advirtió a sí mismo. En verdad, no se puede subestimar a nadie. Por suerte, esta vez solo fue una falsa alarma. No podía cometer errores similares la próxima vez.
Si seguía tratando a los demás como NPC sin importancia, esa clase de arrogancia y vanidad no sería diferente de la de Hakal, y al final sufriría una gran pérdida. Lin Wei hizo un resumen de las lecciones aprendidas. Pero incluso si solo era un suceso menor, el plan aún necesitaba algunos ajustes menores, pensó Lin Wei en silencio. Al menos, no podía dejar que Durandal viniera aquí, de lo contrario se encontrarían de verdad. Después de todo, ¿cómo dejarían ir a Durandal si la vieran esas valquirias tan fanáticas? Los cambios grandes eran innecesarios, pero los ajustes menores aún eran necesarios. Lin Wei pensaba con rapidez, luchando contra el tiempo. Pero, ¿qué debía hacer? Capítulo 199. Hay que admitir que la ejecución de la serpiente mundial es de verdad muy buena. Antes de que anocheciera, Hakal escogió a algunos de sus subordinados, ordenándoles que se infiltraran en el hospital central de antemano y que esperaran a que llegara su presa. De esta manera, estos agentes de bajo nivel se reunieron allí con rapidez. Y luego vieron la excesiva cantidad de valquirias dentro y fuera del hospital. Esta situación superó por completo las expectativas de estos agentes de bajo nivel, y se quedaron mirándose el uno al otro, sin saber qué hacer. ¿No decía la información que solo una valquiria de rango A se quedaría allí? Pero a juzgar por la seguridad que estaban viendo, claramente era excesiva. Parecía que todo el maldito nido se había alborotado. Si no fuera porque este lugar estaba muy lejos del cuartel general de Schixal, habrían sospechado que la persona que estaba adentro no era una valquiria de rango A, sino una valquiria de rango S, o quizás hasta el supervisor de Schixal. Hakal-sama, algo no está del todo bien. Estos agentes intercambiaron miradas silenciosas, luego se escondieron aún con más cuidado, y al mismo tiempo se tomaron el tiempo para reportarle la situación a Hakal. Schixal tiene una fuerte seguridad aquí. Nos es muy difícil encontrar una oportunidad para atacar. Hay que admitir que, aunque estaba lejos de la intención original de Hell, su arreglo fue muy efectivo. Después de asustar a Lin Wei, también logró interponerse en el camino de la serpiente mundial, matando dos pájaros de un tiro, por así decirlo. Por lo tanto, en cierto modo, la capitana Hell podría considerarse la MVP del equipo de Schixal en este partido. Volviendo a la historia principal. En el otro lado, Hakal estaba monitoreando de cerca los movimientos de Yuno en su nuevo hogar. Al ver que su presa se movía exactamente según su ruta prevista, Hakal se alegró mucho y empezó a luchar contra el tiempo, preparando meticulosamente su trampa. Se propuso mostrarle a esa niña tan impulsiva e ingenua lo que significaba ser traicionero. Y luego, su humor se estropeó casi por completo por la comunicación de sus subordinados. Un montón de basura inútil, ¿no pueden siquiera completar una tarea tan pequeña? Al oír el nombre de Lin Wei, Hakal sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se enfureció al instante, y dio nuevas órdenes, como si estuviera rechinando los dientes. Dado que esas valquirias de Schixal ya están en guardia, más vale que tengan cuidado y no le añadan problemas innecesarios a la operación en el otro lado. En ese momento, con respecto al asunto de tratar con Otto, Yuno, Hakal y Lin Wei llegaron a un raro entendimiento. Ninguno de los dos quería distraerlo de su camino actual. Hakal luchó durante mucho tiempo, pensando en la Yuno que pronto sería capturada, y al final logró tomar una decisión relativamente sabia, rechinando los dientes y diciendo: usen su juicio. Si la situación en verdad no lo permite, tienen permiso para retirarse de allí. De dos presas, hay que atrapar primero a la más problemática. En cuanto a Lin Wei, siempre habrá oportunidades, se consoló Hakal con amargura. ¿Sí? El subordinado del otro lado de la comunicación se sintió aliviado y luego colgó. HMPH, qué tipo tan astuto. Después de colgar, cuanto más pensaba Hakal en ello, más se enfadaba y se sentía renuente, maldiciendo sin reservas. Porque tiene miedo de mi venganza, usó una razón ridícula para traer a esas valquirias a ese hospital para que lo protegieran. Qué tipo tan despreciable y desvergonzado. Basura. Cobarde. Hakal despreciaba a Lin Wei. Lo hacía en el pasado y lo seguía haciendo ahora. En su opinión, Lin Wei siempre había sido un villano que solo sabía usar el poder de otros. Era despreciable, débil y sin ambiciones. Entregarle la preciosa llave divina y el estigma a una persona así era una completa pérdida de tiempo. Esa persona no servía para nada, excepto para ser puesta en la mesa de experimentos, para que ella le abriera el cuerpo y lo estudiara a fondo. Precisamente por esto se sentía insatisfecha con la serpiente gris por haberla obstaculizado en varias ocasiones. A los ojos de Hakal, la trayectoria de Lin Wei durante el último año era la siguiente.
Se enteró de algunas verdades sobre la era previa y el Honkai, y luego abandonó todo antes del fin del mundo para escapar de su caseta de perro. Luego, usó a UA para reprimir a la Earthshare de la corrupción, usó a la Earthshare de la corrupción para reprimir a la Serpiente Gris, e incluso se atrevió a ofender al Señor Supremo, algo que ella no podía tolerar, y luego usó a la Serpiente Gris para reprimirla a ella. En su opinión, en todo este proceso, Lin Wei no había hecho nada, excepto saltar de un lado a otro y usar el poder de otros, y en cambio, él mismo había obtenido los mayores beneficios. Un simple insecto, ¿qué derecho tiene? Pensó Jackal con celos y resentimiento. Quizás fue su larga investigación sobre el proyecto del estigma lo que hizo que su comprensión del concepto de humano se volviera cada vez más abstracta. Además, en los varios y crueles experimentos que realizaba día tras día para avanzar en el proyecto del estigma, después de abrirle el pecho y la garganta a innumerables personas, desarmando y manipulando sus cuerpos como si fueran bloques de construcción y juguetes, quizás alguna vez había sido una mujer amable. Pero después de innumerables veces, mientras escuchaba los gritos aterradores y miserables de hombres y mujeres, jóvenes y viejos, mientras los cortaba hasta que se cubrían de sangre, con el tiempo, empezó a insensibilizarse. Incluso empezó a disfrutar poco a poco de esta sensación, a emocionarse por conseguir nuevas presas, a temblar ante la perspectiva de tener cosas nuevas que estudiar. Lentamente, Jackal empezó a volverse cada vez más indiferente y despectiva con las personas individuales, considerándose desigual a la gran mayoría de los humanos. Se volvió arrogante por su desprecio. Y debido a su arrogancia, esos hermosos ojos dorados suyos solo miraban hacia el cielo, sin saber ya cómo bajar su mirada autoproclamada noble para ver las infinitas posibilidades de la humanidad misma. Nunca pensaría. Si Lin Wei pudo hacer que tanta gente trabajara para él, debe haber algo extremadamente valioso en él que merecía ser explorado. Ella solo veía a una personita astuta, que, confiando en su inteligencia, jugaba de forma constante al truco de tomar prestada la autoridad de otra persona, robando cosas que no era digno de tocar. Y como ya las había tocado, ella podría concederle generosamente el honor de convertirse en su sujeto de experimentos. En este punto, Jackal empezó a volverse tonta por su arrogancia. El repentino cambio en la universidad no la hizo reflexionar sobre su propia precipitación y sus errores, sino que, como Lin Wei había llevado a Schixal a destruir su base oculta, se convenció aún más, con terquedad, de que era solo un villano que dependía del poder de otros. Por lo tanto, adivinaría que después de humillarla con éxito, Lin Wei definitivamente iría al hospital a visitar a Ana, y rogaría por su favor como un perro. Y ella no se daría cuenta en lo absoluto de que esta era una pista expuesta a propósito por Lin Wei. Solo pensaría que podría atraparlo con facilidad cuando Lin Wei estuviera orgulloso de sí mismo, y que le quitaría todas las cosas que no debían pertenecerle. Pero ahora, ni siquiera consideraría que el suceso inesperado en el hospital central fue una decisión tomada por la propia voluntad de las valquirias, y que no tenía nada que ver con Lin Wei. Nunca pensó que las armas biológicas llamadas valquirias fueran algo digno de respeto. Solo pensaría que era Lin Wei, confiando en su lamentable inteligencia, jugando otro truco aburrido de tomar prestada la autoridad de otra persona. Aunque seguía muy enojada, para asegurarse de poder capturar con éxito a la otra presa que estaba a punto de caer en su red, Jackal solo pudo tomar una dolorosa decisión. HMPH, veré cuánto tiempo puedes seguir con tus pequeños trucos. Con una sensación de superioridad total, Jackal murmuró para sí misma en un tono ligeramente lastimero, como si el destino de Lin Wei ya hubiera sido sentenciado por ella. Jackal se consideraba generosa y engreída. Pero ella no sabía que no era cuestión de si ella dejaría ir a Lin Wei o no. Era que Lin Wei aún no quería dejarla ir. Mientras tanto, en el hospital central. Hay que decir que la naturaleza humana es en verdad algo muy sutil e interesante. Cuando tu superior te da mucho trabajo sin sentido, sientes resistencia por instinto, y luego sientes resentimiento y te relajas. Pero cuando tu superior entiende tus dificultades y te dice que hagas lo mejor que puedas, a menudo, por una sensación momentánea de gratitud, o la idea más utilitaria de querer rendir mejor, te motivas más y empiezas a pensar en formas de lograr las tareas asignadas por tu superior. Por ejemplo, esos agentes de bajo nivel que estaban luchando por jugar una versión real de un juego de sigilo bajo la estricta vigilancia de las valquirias de Schixal. Originalmente en un dilema, después de enterarse de la orden tan indulgente de Jackal, se aliviaron, pero también sintieron que su misión aún podía llevarse un poco más lejos. Claro, esto fue solo una coincidencia de la colisión de varios factores.
Porque Hakal, que consideraba a sus subordinados herramientas desechables, probablemente nunca entendería ni se preocuparía por estas cosas. Claro, estos agentes de bajo nivel tampoco sabrían estas cosas. En ese momento, solo querían intentarlo de nuevo, para ver si podían completar la orden dada por Hakal-sama. El valor es ciertamente encomiable, pero las dificultades en la realidad son extremadamente complejas, y es totalmente imposible ser invencible gritando valor y lazos con música de fondo conmovedora. Este tipo de cosas requieren el halo del protagonista y el foco llamado cámara para ser efectivo. Ambos son indispensables, de lo contrario, ¿por qué los protagonistas anteriores de la serie siempre se encuentran con varios accidentes? Y estos agentes de bajo nivel de la Serpiente Mundial, obviamente, no tendrían esto. Por lo tanto, solo pudieron intercambiar miradas desde lejos, y luego confiar en su tácita y antigua comprensión para decirles a sus compañeros que necesitaban encontrar un lugar adecuado para volver a discutir el plan de acción. Luego, se dispersaron de nuevo, usando acciones separadas para parecer menos obvios. De lo contrario, ya había poca gente de noche, y de repente varias personas deambulando juntas parecerían sospechosas. Y esas valquirias que parecían delicadas y fáciles de acosar, en ese momento, ya habrían sacado sus cuchillos y los habrían rodeado, usando medios físicos para decirles quién era el más fácil de acosar. Por lo tanto, estos varios agentes de bajo nivel que en ese momento estaban viciados a jugar una versión real de un juego de sigilo, después de buscar durante mucho tiempo, finalmente encontraron un refugio seguro relativamente seguro. La morgue. La morgue, también conocida como el depósito de cadáveres. Usar este lugar como refugio seguro era, por decirlo de forma suave, un poco de humor negro. Pero las valquirias también son chicas, y sentirán una resistencia instintiva a lugares como la morgue. Así que, este lugar se convirtió de forma natural en uno de los pocos puntos ciegos para las valquirias del Escuadrón Flor de Nieve. Por lo tanto, estos invitados no invitados de la Serpiente Mundial en verdad no tenían muchas opciones aparte de este lugar. Claro, la gente de la Serpiente Mundial eran todos aquellos que habían caminado por la línea de la muerte, y habían visto incontables montañas de cadáveres y mares de sangre, así que, de forma natural, no lo evitarían. Dense prisa, que sea corto. El líder se aclaró la garganta y fue directo al grano. El objetivo que Hakal-sama nos ordenó capturar puede aparecer en cualquier momento. Pero hay demasiadas valquirias de Eschixal afuera. Si seguimos con el plan original y lo capturamos aquí, es muy probable que alarmemos a esas valquirias. Hakal-sama no quiere ver ese tipo de accidente, así que debemos encontrar otra forma. ¿Qué piensan? ¿Tienen alguna sugerencia? Miró con expectación a sus compañeros, pero ellos también se miraron entre sí con dificultad, sin poder encontrar una buena solución. Forzarlo de forma directa definitivamente no era una opción. ¿Bloquearlo en el camino afuera? Pero esta área era tan grande, con carreteras que se extendían en todas las direcciones. Con solo unos pocos de ellos, simplemente no podían vigilarlo todo. En verdad había alguien que no le siguió el juego y planteó esta sugerencia. Un joven, en cuclillas en una posición relativamente marginal, levantó la mano, dudó un poco y dijo, nos separamos y vigilamos las intersecciones clave. En cuanto aparezca ese tipo, lo atrapamos en el acto, ¿no estaría bien? ¡No! Dijeron los demás al unísono, sacudiendo la cabeza repetidamente. El joven se cayó obedientemente y se agachó de nuevo. El líder explicó. Hakal-sama nos dijo que, aunque este objetivo es débil, lleva una llave divina. Por lo tanto, debemos poner una trampa de antemano y usar la reliquia sagrada que nos dio Hakal-sama de forma especial para restringir la llave divina. Solo despojándolo de su apoyo podemos capturarlo. Las otras personas también asintieron de acuerdo, obviamente sabiendo esto muy bien. Ya veo, el joven que preguntó de repente se dio cuenta, y luego preguntó con curiosidad. Entonces, ¿qué clase de reliquia sagrada es? ¿Puede en verdad restringir una llave divina? Eso, claro, es. El líder se puso de pie con orgullo, sacó con cuidado una caja de unos 10 centímetros de largo, negra y dorada, de sus brazos, y estaba a punto de decir su nombre en voz alta, pero de repente se puso alerta. Si hacía demasiado ruido, podría llamar la atención de las valquirias, así que bajó la voz con rapidez. Pero esta alerta también le hizo notar algo anormal, e inmediatamente se despertó y cuestionó. Espera, a cada uno de nosotros se le informó de los detalles de la misión. ¿Cómo es que tú no sabes nada? Oh, así que es esta cosa. Como ya lo habían descubierto, Lin Wei dejó de fingir.
Le quitó la caja de la mano de forma directa y casual mientras él todavía estaba aturdido, y estaba a punto de examinarla con cuidado, pero se dio cuenta de que los demás a su alrededor se estaban inquietando. Silencio. Lin Wei se guardó la pequeña caja en los brazos sin ceremonias con una mano, puso la otra mano delante de la boca, sonrió un poco y dijo en voz baja. No querrán alarmar a las valquirias de afuera, ¿verdad? Capítulo 200. En las películas de terror de todo el mundo, hay una escena muy clásica. Un grupo de personas, después de sobrevivir con angustia a un período peligroso o de pasar con cautela por un lugar arriesgado, llega a un sitio relativamente seguro. Justo en el momento en que el grupo da un suspiro de alivio, de repente descubren con horror que, en algún momento, sin que nadie se diera cuenta, una persona extra se ha unido sin saberlo al grupo. La situación actual para estas pobres herramientas de la serpiente mundial era más o menos así. Maldita sea. Éramos solo 3, ¿de dónde salió este cuarto? Silencio. Al ver que estos tipos de la serpiente mundial de pronto se ponían tan agitados, como una olla revuelta, Lin Wei no pudo evitar suspirar. ¿Por qué los subordinados de Jackal eran tan impacientes como ella? Él no se puso a pensar en lo excesivo que fue el método que escogió para aparecer. Simplemente levantó un dedo con calma, mientras sonreía, y les hizo un gesto amable y educado para que se tranquilizaran. No querrán alarmar a las valquirias de afuera, ¿verdad? Eres tú. ¿Qué haces aquí? Aunque estaba impactado por la repentina aparición del invitado no invitado, el líder no perdió la cabeza por completo. Después de un momento de sorpresa, reconoció de inmediato la identidad de Lin Wei y se abalanzó sobre él, gritando con enojo. «Devuélveme la reliquia». Casi al mismo tiempo, los otros dos también lanzaron ataques a Lin Wei. Las serpientes no ceden a las amenazas. Como ya habían sido expuestos, y con las valquirias de Schixal vigilando como tigres afuera, no tenían ninguna posibilidad de retirarse. Incluso se arriesgaban a afectar el plan de Jackal-sama en el otro lado. Al darse cuenta de que habían causado un gran desastre, los agentes de bajo nivel tomaron casi al instante la misma decisión. Someter a Lin Wei, recuperar la reliquia y luchar hasta el final. Por lo tanto, ignoraron el amable recordatorio de Lin Wei y lo atacaron al mismo tiempo. Solo eliminando a todos allí podrían evitar que la información se filtrara en un corto periodo de tiempo. Era la única solución que se les ocurría en ese momento. La morgue era pequeña y ya estaban muy cerca, así que la probabilidad de éxito era alta. Su apariencia decisiva y resuelta hizo que Lin Wei le diera un pulgar arriba a la calidad de los empleados de la Serpiente Mundial, y él también contraatacó sin dudarlo. Después de haber sido golpeado por Ua durante tanto tiempo en el reino de los Elíseos, los resultados de esas dolorosas sesiones de entrenamiento se habían reajustado y consolidado bajo la supervisión de Yae Sakura durante el período posterior a la salida del reino de los Elíseos. Fue este año de arduo trabajo lo que hizo que Lin Wei se viera tan relajado en ese momento. Dio un pequeño paso atrás, el ambiente allí era muy estrecho, casi sin espacio para maniobrar. Medio paso era el límite, pero fue suficiente. Al dar medio paso atrás, levantó la pierna y pateó, enviando al tipo que venía de la izquierda a volar, chocando con fuerza contra el enorme congelador que podía contener docenas de cuerpos. Lin Wei no tuvo tiempo para disculparse por esto, porque la persona de la derecha ya se había abalanzado al mismo tiempo. Así que de pronto cubrió sus manos con una capa de guantes negros. Proyección. Décima llave divina. Con la mano izquierda, se dio la vuelta y lanzó un puñetazo, haciendo que el tipo se tambaleara. Con la mano derecha, aprovechó la oportunidad para agarrar su garganta con fuerza. Luego, dobló la pierna, su estigma en la espalda brilló un poco, y le dio un codazo, cubierto por el guante, en el pecho con fuerza de pulgada. Enviando al hombre a volar como una bala de cañón. También salió volando la tercera persona que se había abalanzado desde el frente, jalada por este medio paso. Los dos rodaron juntos en un montón, cubiertos de polvo. ¡Bang! El tipo al que habían pateado hacia la izquierda sacó un arma y estaba a punto de disparar, pero un bastón volador se la quitó, clavándola en la pared como una jabalina. No se muevan. La sonrisa de Lin Wei seguía siendo tan amable, pero sus manos, ya sin los guantes, sostenían cada una pistola negra, con las bocas apuntando directo a los tres, regañándolos con suavidad. Este es un lugar para descansar a los difuntos. Silencio, sean respetuosos, ¿entienden? Afuera de la puerta, separados por un muro. ¿Eh? Creí oír algo hace un momento.
Una valquiria que estaba cerca de allí de pronto giró la cabeza, mirando la pesada puerta cerrada del fondo, y preguntó con duda, ¿qué hay ahí dentro? Al fin y al cabo, no era su base. Con la prisa, estas valquirias no podían entender por completo el diseño y la distribución del hospital. No sé, yo también lo oí, dijo otra valquiria que la acompañaba, sacudiendo la cabeza. ¿Vamos a echar un vistazo? Las dos intercambiaron miradas, cada una sacó sus armas y se acercaron a la morgue con cautela. Chirrido. La puerta de la morgue se abrió con cuidado. La pelea en la morgue ya había terminado. Lin Wei estaba tranquilo frente a las valquirias intrusas, mientras que los otros tres tipos que no podían levantarse del suelo estaban destrozados. Ya es el final, pensaron, las valquirias de Schixal ya habían llegado, no les quedaba ninguna oportunidad. ¿Eh? No hay nada aquí. Pero inesperadamente, las dos valquirias se asomaron por la puerta, murmurando sin parar. ¡Qué lugar más extraño! Ni siquiera hay una luz encendida. ¿Eso es un congelador? Con razón hace un poco de frío. La otra valquiria se tocó la piel de gallina que le había salido en el brazo sin explicación alguna, miró arriba y alrededor de nuevo, y luego dijo, parece que en verdad oímos mal. Vámonos, volvamos a nuestros puestos. Cuando la capitana regrese, podremos irnos. Su compañera asintió de acuerdo. Luego las dos cerraron la puerta con amabilidad. Fue solo entonces que se dieron cuenta del cartel que colgaba en la puerta, las tres grandes palabras. Morgue. Una valquiria sintió que la piel de gallina que acababa de suavizarse le erizaba de nuevo, e incluso se estremeció un poco, pensando en varias leyendas urbanas e historias de terror. Podría ser. La otra valquiria fue más directa y exclamó de inmediato. Dios mío, podría estar embrujado. Las dos intercambiaron miradas y huyeron con pánico. En el momento en que se dieron la vuelta para correr, una pluma negra cayó del borde del marco de la puerta y desapareció. Muy bien, los invitados no invitados se han ido. Ahora continuemos con nuestro tema anterior. Lin Wei sacó la caja negra y dorada de sus brazos de nuevo y la examinó con brevedad. El patrón y el estilo eran bastante egipcios, claramente obra de Jacal. Hizo la pregunta que había hecho antes de nuevo. ¿Qué es exactamente esta reliquia de la que hablan? Tú eres el invitado no invitado. Los pobres empleados de la Serpiente Mundial no pudieron evitar poner los ojos en blanco, quejándose para sus adentros. No podían entender cómo Lin Wei había llegado entre ellos. Claro, Lin Wei no iba a dar explicaciones. Al mismo tiempo, también suspiraba por dentro. Inesperadamente, la llave de la erosión más la llave de la sentencia, incluso si eran versiones pirata, podían en verdad lograr un efecto similar a la invisibilidad. La llave de la erosión engañaba a todas las cámaras y equipos de detección. La llave de la sentencia hacía que la gente que veía a Lin Wei ignorara su existencia. Sí, Lin Wei había entrado pavoneándose, como si estuviera dando un paseo. Cuando había pasado al lado de esas valquirias sin que se dieran cuenta, Lin Wei incluso había considerado ir directo a Ana, curarla y marcharse. Pero no podía. Si no se ocupaba de Otto, lo descubrirían. Estaba casi en la línea de meta. No había necesidad de complicar las cosas en estos últimos pasos. Así que Lin Wei reprimió este pequeño impulso. Luego, justo cuando Lin Wei se preocupaba por cómo encontrar a ese personal de la Serpiente Mundial, se encontró con un tipo escurridizo. Él tampoco notó a Lin Wei, e incluso le dejó escuchar toda la conversación con Jacal. Lin Wei no pudo evitar reír, tan fácil era. Así que no pudo resistirse a jugar un poco, calculó el tiempo y decidió seguirlos para ver qué hacían. ¿Qué es el verdadero sigilo? ¿Crees que es tomar un hacha y eliminar a todos los que te ven? No, llamarán a la policía. Lin Wei recordó una historia que ocurriría en el futuro. Después de que la Herscher de la sentencia hiciera estragos en el cuartel general de Schixal, jugó con Rita, que había regresado con urgencia, como si nada hubiera pasado, caminando varias veces por delante de ella sin ser descubierta. No pudo evitar sonreír. El verdadero sigilo es aparecer de forma abierta frente a ti, pero que ni siquiera me notes. Y luego, las cosas se desarrollaron como se describió anteriormente. Lin Wei no solo se escabulló entre las valquirias de Schixal, sino que también se escabulló entre la gente de la Serpiente Mundial. Volviendo a la historia principal. No te confíes, la serpiente no te dejará ir. El líder de este escuadrón de la Serpiente Mundial escupió, sin intención de responder a la pregunta de Lin Wei, y de inmediato se preparó para suicidarse. TSK, qué problemático. Lin Wei frunció los labios, chasqueó los dedos con suavidad y las plumas negras cayeron como copos de nieve.
Los tres tipos que estaban a punto de suicidarse se detuvieron. Lo sabía. El entrenamiento especial contra la pluma de Fenghuang no es algo que todos puedan recibir. Chixal, con 2 plumas de Fenghuang, no puede hacerlo, así que la serpiente mundial es aún más imposible. Lin Wei pensó con calma. Estos tipos fueron sometidos con demasiada facilidad, lo que hizo que Lin Wei no pudiera entender por qué Hakal, que ya sabía mucha información sobre él, estaba tan segura de ir en su contra. Y por qué, después de haber sufrido una pérdida tan grande a manos de él, enviaría a esos tipos a la muerte. Esto hizo que Lin Wei se devanara los sesos, preguntándose en qué confiaba Hakal para estar tan segura. Lin Wei miró el botín que tenía en las manos. Esta era probablemente la única respuesta. Desde que supo que Hakal tenía malas intenciones hacia él, Lin Wei había querido encontrar esta respuesta. Podía tolerar cosas en el mundo que pudieran amenazarlo, como la pluma de Fenghuang que podía quitar el estigma. Pero no podía tolerar que estas cosas no fueran conocidas por él. Conocerlo significaba poder tomar precauciones de antemano. No saberlo significaba noches sin dormir. Como Hakal decidió actuar en su contra, también era una oportunidad para que Lin Wei explorara esta respuesta. ¿Cómo no iba a aprovecharla Lin Wei? Así que sacudió la caja negra y dorada en su mano y preguntó la pregunta que le preocupaba por tercera vez. ¿Qué es exactamente esta reliquia de la que hablan? Al mismo tiempo, tenía una vaga suposición en su corazón. Es, el báculo del inframundo, Hakal-sama dijo. Está bien, no tienes que decir nada más. Lin Wei ya había obtenido la respuesta que quería, y no se molestó en escuchar más sus tonterías, así que interrumpió de forma directa. Luego agachó la cabeza y examinó la caja con sus patrones ornamentados, burlándose. ¡Qué extravagancia, eh! Recordó que no quedaban muchas de estas cosas en toda la serpiente mundial, pero ella estaba dispuesta a usar una en él. Claro, él sabía del báculo del inframundo, algo que una vez hizo que Mei sufriera una gran caída. Las cosas que aún no han pasado no pueden llamarse una vez. El báculo del inframundo, un dispositivo de interferencia ficticio, podía usar un campo electromagnético especial para interferir con la conexión entre el núcleo del Rocher y el espacio ficticio. Era un arma usada por la era previa para restringir a los Rochers y debilitarlos. Como interfería de forma directa con el núcleo del Rocher, en teoría, sí podía restringir una llave divina. Sin embargo, un campo electromagnético poderoso, lo suficientemente fuerte como para interferir con el núcleo del Rocher, debilitaría a un Rocher. Usado en una persona normal como él, ¿acaso no moriría en el acto? Doctora Hakal, en verdad eres despiadada. ¿De verdad crees que algo así puede quitarme a Pandora? Solo se había resuelto la mitad de la respuesta, la otra mitad, es una lástima, me capturaron con éxito. Lin Wei reprimió a Pandora, que se estaba poniendo inquieta y quería destruir esta cosa. Guardó con cuidado el báculo del inframundo. Las cosas buenas no deben desperdiciarse. Luego extendió las manos, con un aire de esperar la muerte, sonrió un poco y dijo, vámonos, llévenme con la doctora Hakal. La otra mitad de la respuesta solo se la podía decir la doctora Hakal. Los 3 agentes de la serpiente mundial seguían aturdidos. Al oír la orden de Lin Wei, lo rodearon, uno delante y 2 detrás, y salieron de esa lúgubre morgue. Luego se alejaron del edificio con descaro, pasando por la estricta seguridad de las valquirias. Lin Wei miró al cielo en un área abierta. El cielo estaba un poco brillante, el amanecer se acercaba. Vámonos, hay una cosa más que hacer antes de eso. Ya no podía dejar que Durandal viniera al hospital central. Lin Wei tenía que escoger otro lugar. Al fin y al cabo, lidiar con Otto y lidiar con Hakal, en este delicado juego de 3, eran asuntos importantes, y ninguno podía posponerse. Pero, ¿a dónde debería ir? Lin Wei pensó mucho durante un buen rato, y al final encontró un lugar adecuado. Así que llevó a la gente a la plaza de ocio donde Yae Sakura se había encontrado con Durandal. Hizo los arreglos para que sus enemigos dejaran a propósito algunos rastros ambiguos e información engañosa. Luego sacó el comunicador, le envió un mensaje de ubicación a Durandal y luego lo aplastó con fuerza, los fragmentos se esparcieron como copos de nieve. Listo. Vámonos, ordenó Lin Wei. El grupo se retiró con rapidez, y los agentes de la Serpiente Mundial llevaron con éxito el botín de guerra a reportarse con su líder. Poco tiempo después, Durandal llegó allí de forma rápida y decisiva. Al ver el desastre en el suelo, frunció el ceño un poco, siguió las pistas y los persiguió, mientras también le reportaba el asunto a Otto. Supervisor Sama, el señor Ekun ha sido capturado. Lo estoy persiguiendo de forma activa.